En 1930, un economista calculó que hoy trabajarías 15 horas a la semana, no 40. Su predicción de productividad se cumplió casi exacta. Pero el ocio que prometió jamás llegó. Se equivocó por un siglo entero. Y el motivo de ese error se repite, ahora con la inteligencia artificial. Su nombre era John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo XX. En un ensayo escrito en plena crisis de 1930, prometió que sus nietos heredarían tanta abundancia que el trabajo casi desaparecería. 3 horas al día, dijo, y solo por no aburrirse. El resto sería puro ocio. El ensayo se titula Posibilidades económicas para nuestros nietos. Con la Gran Depresión arrasando empleos, Keynes ignoró el pánico y miró 100 años hacia adelante. Vio máquinas resolviendo el problema económico de la humanidad para siempre. La disección de hoy abre ese pronóstico en Canal, para ver si por dentro había futuro real. Keynes hizo 2 apuestas muy concretas sobre este siglo. La primera, el nivel de vida se multiplicaría entre 4 y 8 veces en 100 años, gracias a la tecnología. La segunda, toda esa riqueza nueva se convertiría en tiempo libre. La primera apuesta fue asombrosamente certera. La segunda es la que vamos a abrir en la mesa de hoy. Empecemos por lo que acertó, porque acertó mucho. Desde 1930, el producto por persona en Estados Unidos se multiplicó por más de 5. La producción por hora trabajada creció todavía más rápido. Cada empleado de hoy genera en 60 minutos lo que su bisabuelo tardaba varias horas en producir. En pura eficiencia, Keynes clavó el pronóstico. Con semejante salto de eficiencia, la promesa parecía pura matemática. Si produces 5 veces más en cada hora, podrías trabajar una fracción del tiempo y mantener el mismo nivel de vida. La lógica es impecable, casi imposible de discutir. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿cuántas horas trabajamos de verdad hoy? La respuesta rompe el modelo de Keynes. Keynes esperaba unas 15 horas semanales. La realidad es otra. El trabajador promedio en Estados Unidos ronda las 34 horas por semana y a tiempo completo 40 o más. Las horas anuales sí bajaron desde el siglo XIX, cuando se trabajaban casi 3.000 al año, pero llevan décadas estancadas, lejísimos de su profecía. Detente un segundo en el contraste. La eficiencia por hora se quintuplicó, pero la jornada apenas se movió del sitio. Keynes no falló en las cuentas de la productividad, esas las bordó. Falló en dar por hecho qué haríamos con ese margen. Aquí empieza la parte forense. ¿A dónde se fue el tiempo que debía sobrarnos? La autopsia revela el primer corte. Keynes dio por hecho que las ganancias de productividad se repartirían con quien las produce. No ocurrió. Desde 1979, la productividad en Estados Unidos creció alrededor de un 62%. El salario del trabajador típico subió apenas un 17%. Toda esa distancia se la quedó otro. La brecha tiene nombre técnico: el desacople entre productividad y salarios. Entre 1948 y 1979, ambos subían casi de la mano, como Keynes suponía. Después, se separaron sin volver a juntarse. La riqueza siguió creciendo, pero fluyó hacia arriba. El trabajador fabricó el futuro que Keynes prometió, y fue el capital quien se lo llevó a casa. Pero el reparto desigual no lo explica todo. Keynes cometió un segundo error, esta vez sobre la naturaleza humana. Creyó que, cubiertas las necesidades básicas, dejaríamos de querer más cosas. Subestimó por completo el consumo. Cada mejora del nivel de vida inventó deseos nuevos. Casas más grandes, más pantallas, más viajes. La meta siempre se corría un poco más lejos. El propio Keynes intuyó el peligro y lo escribió. Separó las necesidades absolutas, las que sacian, de los deseos relativos, querer algo solo porque el vecino lo tiene. Admitió que esos deseos podían ser insaciables, un pozo sin fondo, pero apostó a que la razón terminaría ganando. La publicidad y el estatus tenían planes muy distintos. Y no en todas partes falló de la misma forma.
En Alemania o los Países Bajos, la jornada bajó mucho más que en Estados Unidos. La diferencia no fue tecnológica, fue política. Sindicatos fuertes, leyes de jornada y decisiones sobre cómo repartir la eficiencia ganada. La misma máquina produjo dos futuros del trabajo completamente distintos. Y el sueño no está enterrado del todo. Los ensayos recientes de semana de 4 días revelan un patrón incómodo. La misma producción en menos horas. En la mayor prueba hecha en Reino Unido, casi todas las empresas mantuvieron o aumentaron sus ingresos, y la enorme mayoría siguió con la jornada corta al terminar. Keynes tenía la dirección correcta. Ahora llega el eco que no puedes ignorar. La inteligencia artificial repite la promesa de Keynes casi palabra por palabra. La máquina hará el trabajo pesado y tú recuperarás tu tiempo libre. La productividad volverá a dispararse, eso es casi seguro. La verdadera pregunta no es si la IA producirá más, es quién se quedará con lo que produzca. Los números ya empujan en esa dirección. Estudios recientes estiman que la IA generativa podría automatizar tareas equivalentes a cientos de millones de empleos a tiempo completo en el mundo. Goldman Sachs puso una cifra: 300 millones. La eficiencia, otra vez, está prácticamente garantizada. El reparto de esa eficiencia, igual que en 1930, no lo está en absoluto. La lección forense es incómoda pero clara. La tecnología nunca decide sola cómo se reparte su fruto. Keynes acertó en que produciríamos abundancia suficiente para un paraíso de ocio. Erró en creer que ese paraíso se repartiría por sí solo, sin conflicto. Entre la máquina y tu tiempo libre siempre hubo una decisión política de por medio. Y así se cierra el bucle que abrimos al inicio. El fallo de Keynes no fue un error de cálculo, sus números eran correctos. Fue confiar en que el sistema repartiría los frutos por su cuenta. Por eso hoy se repite con la IA, la misma eficiencia prometida, la misma pregunta sin responder sobre quién paga la factura del futuro. Seamos justos con el cuerpo sobre la mesa. Keynes proyectó un nivel de vida hasta 8 veces mayor, y lo alcanzamos. La abundancia que imaginó no es ciencia ficción. Existe y está a tu alrededor ahora mismo. Solo que no la cobramos en horas de descanso, sino en más cosas y en cuentas mucho más desiguales. Repasemos la autopsia completa en fechas concretas. 1930. Keynes firma su profecía sobre las 15 horas semanales. Los años 50 a 70. Productividad y salario suben juntos, y el sueño avanza de verdad. 1979. El vínculo se rompe para siempre. 2030. La fecha límite de Keynes llega, y las 15 horas no aparecen por ningún lado. Entonces, ¿estaba viva o muerta la promesa de las 15 horas? No es tan simple con un sí o un no rotundo. La mitad técnica respira con fuerza. La eficiencia existe y sobra capacidad para trabajar mucho menos. La otra mitad, el reparto de esa eficiencia, jamás ocurrió. Es una promesa real, atrapada en el año equivocado. Hora del diagnóstico. Enciendo el monitor de signos vitales sobre la cifra de este caso. 15 horas. ¿Vivo o muerto? La semana de 15 horas no es humo ni marketing. Es técnicamente posible hoy mismo. Pero el reparto de la eficiencia la mantiene en coma inducido. Diagnóstico firmado. En cuidados intensivos. Real, pero en el año equivocado. La tecnología crea la abundancia. La política decide quién la disfruta. Si esto te movió, mira nuestro video sobre Klarna y su marcha atrás con la IA. Suscríbete y disecciona el futuro.